Bueno, siguiendo con el pensamiento del domingo pasado, cuando el apóstol Pedro confesó que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y les leíamos que respondió Simón Pedro a Jesús, dado que Jesús les dijo: ¿quién pensáis vosotros que soy yo? Y Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hablábamos de que la revelación que tuvo Pedro en relación a que Jesús era el Hijo de Dios no solamente era un profeta que pensaba en aquel entonces, alguien que había resucitado de los muertos, algún profeta de antaño. Algunos pensaban que era Juan el Bautista, que se había levantado otra vez de los muertos. A Juan Bautista le cortaron la cabeza. Pero Pedro le dijo: los hombres pueden decir cualquier cosa de ti. Y es la pregunta hoy en día también, que la gente piensa cualquier cosa de Jesús. Pero para pensar correctamente de Jesús, de quién es Él, hace falta que sea revelado Jesús en nuestros corazones. Y Jesús le dijo a Pedro: no te lo ha revelado eso que has confesado, Pedro, que yo soy el Hijo de Dios, el Cristo, el que va a morir, resucitar, para que vosotros seáis salvos. No te lo ha revelado carne ni sangre, no te lo ha revelado ninguna persona, sino mi Padre que está en los cielos. Y hablábamos de eso, hablábamos de que la vida cristiana es un llamado de Dios. Dios llama a todos los hombres alrededor del mundo de muchas maneras. En Romanos ya dice que Dios ya ha hablado solamente por la creación. El hombre, al mirar la creación, debería de pensar: ¿dónde estás, Dios? ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Cómo puedo conocerte? ¿Cómo puedo entender tanta grandeza? ¿Cuál es tu plan con la creación? ¿Y qué hago yo aquí sobre la tierra para que pueda entender y conocer cuál es ese plan? Eso es algo que yo me he preguntado y que muchos de nosotros nos preguntábamos antes de conocer a Dios. Pero lo cierto es que ese llamado, el llamado de Dios a los hombres, viene en un momento de nuestra vida, viene con unas características personales. Él sabe cómo mostrarnos y abrir nuestros ojos y conocer, porque no es un asunto de conocerlo mentalmente. Hablábamos el otro día de que hay que conocerlo espiritualmente. La revelación de Jesucristo es algo que tiene que ver con nuestro espíritu y que es algo que podemos entenderlo espiritualmente y asimilarlo. Entonces ese llamado es un llamado que nos convoca, ¿no? Y eso es por lo tanto la Iglesia, porque Jesús dice: sobre esta roca edificaré mi Iglesia. O sea, ¿sobre qué Jesús va a edificar la Iglesia? Sobre Él mismo, que Él es la roca. Sobre su doctrina, sobre su mensaje, sobre su perspectiva en cuanto a los hombres, ¿no? Entonces, cuando nuestros ojos son abiertos, empezamos a ver los propósitos de Dios, el propósito de Dios para nuestra vida. Y Pedro lo confesó y dijo: tú eres el Cristo. Jesús le dijo: sobre esta roca edificaré mi Iglesia. Y hablábamos de la Iglesia, que la Iglesia no es una asociación en sí misma. La Iglesia no es algo que alguien ha convocado, como puede ser la convocatoria de un partido político, de un sindicato, de una actividad social. Una convocatoria puede ser una actividad deportiva, una actividad de cualquier otro tipo. Pero cuando ellos se reúnen es diferente que cuando se reúne la Iglesia. La Iglesia son aquellos que la forman, que han entendido quién es Jesús en un sentido espiritual, que no solamente se acercan a Dios solamente porque los demás van, o porque hacen esto, o porque hacen aquello, sino la identidad es que todos los que son llamados por Dios entienden quién es Jesús y que Jesús es aquel que hablan los profetas del Antiguo Testamento, el que ha de venir y que ha de salvar al mundo. Y hablábamos de la ciudadanía, que Dios nos ha hecho ciudadanos, no ciudadanos españoles, ciudadanos americanos, no, es un tipo de ciudadanía que nada tiene que ver con las ciudadanías actuales. La ciudadanía de Dios es
es una ciudadanía, hablábamos de que vamos a por ella. Dios nos ha hecho ciudadanos del cielo sobre la tierra. Somos llamados para vivir una vida conforme a los propósitos de Dios, para alcanzar el plan de Dios para la eternidad. Entonces, nuestra ciudadanía está en los cielos. Significa que hemos sido llamados para ser ciudadanos, no solamente, sino ciudadanos, y hablábamos de Hebreos, que habla de esa ciudadanía. Somos peregrinos hacia una ciudadanía celestial, y que también somos pueblo de Dios. Hablábamos de que somos familia de Dios, pueblo de Dios. Como en el contexto familiar está el padre, está la madre, están los hijos, están los sobrinos, están los nietos, están los nueros, no todo lo que es familia. También en el contexto del llamado de Dios tiene que ver con la familia, porque la Biblia dice que todo el que nace de nuevo es hijo de Dios. Claro, incluso luego vamos a leer, incluso tenemos la naturaleza de Dios. O sea que somos familia de Dios porque Dios nos ha hecho hijos. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Pero claro, para ser hijos de Dios tenemos que entender a través de la palabra de Dios su mensaje, y tenemos que hacerlo nuestro y dar los pasos necesarios para ser esa familia que Dios quiere. La Iglesia está formada por la Iglesia local, la Iglesia nacional, pero Dios tiene una Iglesia que es la Iglesia universal, no tiene varias, tiene una. En Apocalipsis vemos que de todo pueblo, lengua y nación están allí adorando al Cordero. Todo pueblo, lengua y nación, color, raza, etcétera, etcétera, etcétera. Significa que hablábamos de que éramos advenedizos, o sea, éramos personas que no estábamos ocupando un lugar que no nos merecía. Sin embargo, Él nos hizo hijos, y leíamos que ya no somos advenedizos, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Antes no éramos pueblo de Dios, ahora sí que somos pueblo de Dios por medio de los méritos de Jesucristo, por su muerte y resurrección. Entonces ahí está la clave, entender que Dios nos ha llamado, nos ha convocado con un propósito, somos pueblo de Dios, somos peregrinos y tenemos que perseverar en esa relación viva y personal con Dios. Esa es la clave de permanecer. No un día en que nos convertimos y ya dentro de 2 semanas ya nos olvidamos, no. Si uno se convierte, tiene que mantener esa comunión y relación personal con Dios, constante, ¿no? Y perseverante. Vamos a leer un versículo que todos conocemos, pero que nos da una idea, ¿no?, de esta realidad espiritual que Pedro manifiesta, ¿no?, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 3, Juan, capítulo 3. Jesús está con Nicodemo. Nicodemo era un religioso. Por eso significa que es curioso, porque no ser religioso, tener valores morales, tener conceptos espirituales, nos hacen entender a Dios. Porque este Nicodemo era religioso, pero sin embargo Jesús le trae una revelación maravillosa, ¿no? Y le dice, y vino este Nicodemo, versículo 2, a Jesús de noche, y le dijo, Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, mira, Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En este contexto no puede ver el reino de Dios. Jesús le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es importante entender
¿qué es el reino de Dios? Es importante entender que hay algo en lo más profundo del corazón del hombre que tiene que cambiar. Y Jesús le dice que es necesario nacer de nuevo. Entonces vemos, ¿no?, la ignorancia de Nicodemo. Y Nicodemo le dijo, pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nos damos cuenta de la ignorancia de Nicodemo a esta realidad y pregunta de Jesús y respuesta de él, ¿no? Y Jesús le dice, bueno, de cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿cómo vamos a entrar en el reino de Dios? Dice Jesús que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar. Significa que, ¿cómo podemos entrar en el reino de Dios? Del agua y del Espíritu. La palabra de Dios y el Espíritu Santo, que nos ayudan a entender nuestra condición y nos hacen determinar qué queremos hacer con Dios, ¿no? Entonces, entrar en el reino de Dios es que uno lo tiene que desear, lo tiene que querer, pero también lo tiene que discernir y entender. Yo quiero ese reino, pero tengo que nacer de nuevo, para entrar. Esto nos habla de lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ver con que yo quiero entrar en el reino de Dios, pero Dios me pide algo que tengo que dejar en mi vida para entrar en ese reino. Entonces le dice, no te maravilles, Nicodemo, que ¿por qué te he dicho que es necesario nacer de nuevo? Dice, mira, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hay algo que cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Es una revelación de Dios a nivel personal y es un llamado de Dios a nivel personal. A veces, así como el viento no sabemos ni dónde viene ni dónde va a ir, así también de repente cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, hay algo en nosotros que no entendemos, pero sabemos que está aconteciendo. El viento te pega y tú no lo ves. Tú naces de nuevo y no ves nada, ¿no? Pero hay algo que está golpeando en tu interior, algo que está llamando en tu interior. Y ese es Dios, es el llamado de Dios. Dios nos llama de muchas maneras. Aleluya. Yo me acuerdo cuando Dios me llamó. Y uno tiene que saber cuando Dios te llama. Porque cuando Dios te llama no lo hace a medias, un poco ambiguo, no. Dios llama y Dios te llama. Y tú sabes que es Dios que está llamando a tu corazón. Pero eso es pura gracia, es una revelación de Dios. Es que Dios se acerca a ti para que tú entiendas que Él quiere que tú entres en ese reino, que tú conozcas quién es Jesús. No los comentarios que hay por ahí, no. Que Jesús mismo te diga quién es Él y qué es lo que quiere hacer con tu vida. Así es, ¿no? Es interesante, ¿no? Claro, Nicodemo tenía interés. Se acercó a Jesús. Esto es vital. Si tú tienes interés por las cosas espirituales, te tienes que acercar a Jesús. ¿Cómo? Pues Nicodemo le habló. Tú tienes que hablar con Dios también. Tenemos que hablar con Dios. Esa es la forma de acercarnos. Decirle, Dios, mira, tú ves mi confusión, tú ves mi necesidad. Me gustaría conocerte, tú me conoces. ¿Quién eres, Señor? Tengo estos impedimentos, estas dificultades. Nicodemo le dijo, pero Jesús, ¿yo cómo voy a nacer de nuevo? Tú le puedes preguntar a Dios con respecto a tus preguntas que te haces en cuanto a Él. Se lo puedes preguntar. Esa es la forma de acercarnos a Dios. Esa es la forma de decir, Jesús, ¿quién eres tú? Y entonces viene la revelación. Entonces el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros y empezamos a sentir en nuestro interior ese llamado, ¿no? Interés. Necesitamos tener interés y hablar con Dios.
Yo creo que si estamos aquí en la iglesia es porque tenemos interés. Y Dios nos habla de muchas maneras. Si leemos en Santiago 1:18, vemos, hay muchos versículos, pero vamos a leer en este Santiago 1:18, después de Hebreos, Santiago, que hay muchos versículos, pero aquí nos sigue hablando de esta realidad, la realidad del nuevo nacimiento. Dice que Él, Dios, de su voluntad, por voluntad suya, Él ha querido darnos el reino, Él ha querido revelarse a nuestra vida, porque nosotros vivíamos ignorantes, lejos, incluso duros de corazón, incrédulos, pero hay un momento en la historia de nuestra vida que Dios viene. Dice que Él de su voluntad, no de la nuestra. La iniciativa es de Dios porque nosotros no tenemos iniciativa a veces. Estamos en la dureza de nuestro corazón y en nuestros pecados. Pero dice que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas, una nueva creación. El nuevo nacimiento tiene que ver con esa nueva creación. Necesitamos una nueva creación. Jesús habló de esa necesidad en el hombre de la nueva creación. El hombre necesita un cambio profundo en su corazón. La religión no le cambia, las buenas ideas no le cambian, los deseos personales de ser bueno no le cambian. Lo que le cambia es una nueva naturaleza. La Biblia habla de esa nueva naturaleza que tiene que ser implantada en nuestro corazón, sin la cual no podemos vivir la vida cristiana y sin la cual tampoco podemos entrar en el reino de Dios. Entonces, nacer de nuevo. ¿Cómo viene un niño a este mundo? No existía. Nosotros hace 100 años no existíamos, o hay alguno de más de 100 años, que lo ha escondido, que ha escondido la edad. Porque todos queremos bajar. ¿Cuántos tienes? 30 y... y de mí que sube, que tú no tienes 30 y pico. No existíamos hace 100 años. ¿Por qué estás aquí? Naciste de nuevo. No vivías, pero tienes ahora nueva vida. Tus padres te concibieron. Entonces, de eso se trata. Hay algo que no está en nosotros, pero Dios produce en nosotros ese nuevo nacimiento y hace que nosotros seamos nuevas criaturas. Esa nueva creación interior, ese nuevo nacimiento, ese nacer de nuevo, es algo que Jesús lo hizo con las personas que se acercaron a Él. Todas las personas que se acercaron a Él por necesidad o por diferentes causas fueron tocados por Él. Y ese toque divino de Dios para aquellos que todos se acercan, vemos en la Biblia tremendos cambios de personas. ¿Pero por qué cambiaron? Porque Dios les cambió y puso en su corazón esa nueva creación. Entonces es importante, ¿no?, que nos acerquemos a Dios en oración. Una de las cosas que a nivel personal Dios me demostró era mi vida pecaminosa. Me hizo ver que en este reino, en el reino de Dios, la vida es totalmente diferente al reino de este mundo. Las reglas, los parámetros, los deseos, las ideas, lo que Dios nos enseña en ese reino. Hablábamos el otro día que en cualquier reino, está la Constitución, están las leyes, todo se rige por normativas y leyes. ¿Para qué? Para que las personas que se adhieren a lo que se quieran adherir entiendan que cuando entran ahí tienen que saber lo que tienen que hacer. Entonces la palabra de Dios es la guía para entender cómo tiene que ser mi vida en ese reino. Y eso es algo importante. Leer la Biblia es traer luz a nuestro corazón, porque la Biblia es la que nos ayuda a entender nuestra condición y todo lo que Dios nos ofrece.
Entonces abrazamos a Dios también con el entendimiento, entendiendo lo que dice la palabra. Y yo voluntariamente digo, Señor, acepto, me arrepiento, reconozco mis errores del pasado, las cosas mal hechas, pero quiero, oh Dios, entregarme a ti, que tú hagas nuevas todas las cosas y pueda alcanzar los propósitos que tienes para nuestra vida. El propósito es la vida eterna, es la salvación, lo que Dios nos ofrece. Entonces, en este sentido, ¿no? A mí cuando Dios me demostró que era un pecador, entendí que tenía que apartarme. Y una de las características de la Iglesia, que somos un pueblo llamado a salir. La palabra que usa la Biblia para salir es akelao. Akelao es un llamado de Dios para venir a su reino, pero salir de otro reino que es el reino de este mundo. El reino de este mundo ya vemos las reglas que tiene. Entrar en el reino de Dios es que tenemos que separarnos de todo lo que está en la naturaleza de este mundo, que tiene que ver con el pecado y lo que es contrario a Dios. ¿Qué quiere decir? Que pasas de un reino a otro. La Biblia dice que hay dos caminos, que hay dos posturas en este mundo, no es nada ambiguo, nada neutral, no, o eres de un reino o eres de otro. El reino de las tinieblas es lo que nosotros vemos en el sentido ese, ¿no? De que la gente vive en sus pecados, vive en su naturaleza pecaminosa, haciendo lo que les da la gana. Y vamos a leer en 2 Corintios capítulo 6, versículo 17, para que veamos que también esto enseña la Biblia, ¿no? 2 Corintios 6, 16. Desde el 12 dice que somos templo de Dios, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia tiene Cristo con Belial o el diablo, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré, andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, pueblo de Dios. Por lo cual dice, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Apartaos del mundo. Jesús dijo, no oro, cuando Jesús, antes de entregar su vida en la cruz, dijo, no oro, Padre, que los quites del mundo, estamos en esta sociedad, dice, sino que los guardes del mal. Significa que el reino de las tinieblas, gobernado por Satanás, y el reino de la luz son incompatibles. Y entonces el llamado de Dios a la Iglesia es un llamado a salir no de tu trabajo, a salir no de tu familia, a salir a salir de los valores y la vida que este mundo vive. Y eso es lo que debemos de entender, que necesitamos una separación. En 2 de Pedro 1:4 dice, dice que somos, del versículo 3, dice que somos partícipes de la naturaleza divina. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por Dios, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Jesús nos llamó.
y por su gloria y excelencia. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esta palabra huido, cuando tú huyes de algo, no te lo piensas dos veces. Cuando alguien te persigue, te quiere robar la cartera, bueno, corres más que nunca, ¿no? Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y la verdad y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Huye, Timoteo, no te dejes enganchar por alguna situación carnal que te ate, que te impida el desarrollo de tu vida cristiana. Huye. Aquí dice, huyamos de la corrupción. ¿Qué es la corrupción? La corrupción es algo que lo vemos cuando un trozo de carne está expuesto durante varios días, se corrompe, huele mal. Eso es la corrupción. Es feo. Y eso es lo que produce este mundo en las personas. Cuando miramos las noticias, cuando miramos la sociedad, cuando vemos que el pecado aumenta, la maldad, la insensibilidad, claro, todo eso está profetizado en la palabra de Dios. La falta de amor, la falta de todo. Entonces, huye. Cuando Dios nos ha llamado, cuando Pedro entendió, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, no te lo reveló carne ni sangre. Cuando Dios nos revela quién es Él, cuál es su llamado, dónde tiene que estar edificada nuestras vidas, qué tenemos que hacer, lo que ocurre es que hay un cambio, tiene que haber ese nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento nos lleva a un nuevo estilo de vida, que nada tiene que ver con el anterior. Si uno estaba en las drogas, deja las drogas. Si estaba en los vicios, deja los vicios. Si su mente era egoísta, egocéntrica o violenta, deja todo eso y se vuelve manso como Jesús, es lo que Jesús enseñó. Jesús dice, sed mansos y humildes como yo. Hay tanta soberbia, tanto orgullo en nuestro corazón, hay tanto que cambiar en nuestra vida. Esa naturaleza divina en nuestro interior hace que podamos ser mejores, pero es solo por pura gracia y pura misericordia. Es cuando también nosotros decidimos salir y decidimos abrirnos paso por las cosas imposibles. ¿Cuán atados podríamos estar cada uno de nosotros en el pasado? ¿Cuán atado estaba yo en el pasado? El diablo me decía, nunca lo vas a conseguir. Hay tantas ataduras en tu vida, hay tantas cargas, ¿cómo vas a salir de eso? Miquel, no lo vas a conseguir. Pero yo dije, Jesús, tú sí que puedes. Aleluya. Todo lo podemos en Cristo. Si decidimos por el reino de Dios, Dios nos ayudará a tomar decisiones. Dios nos ayudará a avanzar. Dios nos ayudará a vencer. Dios nos ayudará a ser transformados. Y según va pasando el tiempo, nos damos dando cuenta que hay algo que ha cambiado en nosotros. Es la nueva vida en Cristo. El tiempo es un factor también de transformación en nuestra vida. Y otro de los puntos, es que somos templo de Dios y que el Espíritu Santo está en nosotros. Templo de Dios. La Biblia habla de que somos templo de Dios, que el Espíritu Santo está en nosotros. Por lo tanto, una de las características del Espíritu Santo y del ambiente que el Espíritu Santo quiere y del que Dios quiere que nosotros también seamos conscientes es que nos tenemos que separar de toda la injusticia e inmoralidad. Cuando digo palabra inmoralidad, si miramos a este mundo, nos damos cuenta la inmoralidad que hay, la injusticia que hay. ¿Por qué? Porque este mundo está bajo las tinieblas. Y si yo no decido salir de las tinieblas y volverme a Jesús, que es la luz, y andar en luz, andar en la verdad, no en la injusticia, cuánta mentira hay en este mundo, cuánta apariencia, cuántas cosas tenebrosas, sucias, que tiene que ver con el reino de este mundo. Pero el Señor nos dice que tenemos que separarnos de lo que estamos haciendo y vivir para Él. Esto requiere a veces un proceso. Puede haber procesos en nuestra vida, pero al final lo importante, Dios nos trata, Dios está tratando a cada uno de nosotros y también creemos que Dios está tratando a personas que todavía no le conocen, pero que algún día le conocerán como tú y yo le hemos podido conocer.
¿Por qué? Porque Dios trabaja en el tiempo, en nuestras vidas. Y debemos de creer que Dios está trabajando con nuestra generación. A veces no sabemos cómo, pero Él lo hace. ¿Cómo trabajó Dios en nuestras vidas? ¿Cómo trabajó Dios en mi vida y me pude convertir a los 20 años y no me convertí a los 15? ¿Cómo Dios trabaja en un adulto que ha pasado toda su vida y se convierte a los 40? ¿O cómo trabaja con una persona que se convierte a los 80? Eso es algo que... Pero es un proceso. Dios siempre está ahí, por su misericordia, tratando con nosotros, para que nosotros podamos decir en un momento de nuestra vida, Señor, yo sí que quiero, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? De que Dios nos ha llamado, de que la Iglesia no es una Iglesia constituida por ningún hombre, ni la Iglesia tiene ningún hombre que gobierne piramidal, porque a veces este texto lo usan los católicos para ensaltar al Papa, pero el Papa no tiene fundamento bíblico para llevar una Iglesia mundial. Quien lo tiene es Jesús, que es la cabeza. Sí que hay siervos, hombres y mujeres al servicio del Señor, pero Jesús es la cabeza y la Biblia es la norma, y un hombre no puede decir nada que está fuera de la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que si añadimos algo o quitamos algo de la palabra, pues ya no tenemos toda la verdad, ¿no? Entonces, separarnos del mundo, someternos al señorío de Cristo y humillarnos y hacer su voluntad. Bueno, después de esta exposición yo quería dar lugar, ¿no? Si alguien necesita oración, si quieres que oremos por ti. Bueno, podemos dar lugar si alguien quiere entregar su vida a Jesús y quieres decirle esta mañana, bueno, yo estoy entendiendo, ¿no?, que Jesús me está llamando, estoy entendiendo. Me acuerdo que cuando fui a una primera reunión a Bilbao, y yo prácticamente me convertí después del servicio militar. Sí que escuché la palabra, pero yo me convertí solo con Dios. Hacía meditación, iba al monte, leía, pero me daba cuenta que no cambiaba. Pero un día yo me entregué, yo sé cuándo me entregué. Era en la estación de Chamartín, en Madrid. Entonces yo allí me entregué, yo le dije a Jesús, toma mi vida, sé que me estás llamando, sé que tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, que me perdonas, que me restauras, que me ayudas, y después de allí mi vida cambió. Cuando fui a una iglesia a Bilbao, una hermana, todavía me acuerdo de ella, me dice, oye, pero tú eres creyente, ¿no? Digo, yo sí, yo oraba ya como los demás, alababa a Dios. Y fue algo que Dios hizo en mí. No intervino ninguna persona. A veces las personas nos pueden ayudar, ¿no? A un poco abrir nuestros ojos, ayudarnos a entender el camino, lo que tenemos que hacer. Pero Dios lo hizo de una forma sobrenatural en mi vida. Cuando llegué a casa, mis amigos me decían, bueno, pero ¿qué se ha tomado este? Se ha tomado algo porque no es el mismo que se fue. ¿Qué se ha tomado? Habla de Dios. Habla de una relación personal con Dios. Ya no fuma, no bebe, no se droga. ¿Pero qué le ha pasado? Bueno, ya se le pasará. No se pasa, no se me ha pasado. ¡Aleluya! Transformación y cambio. Y bueno, ahí les predicaba a mis amigos, a mis compañeros. Yo sabía que era un auténtico milagro. Yo sabía que, Señor, tú has hecho un milagro con mi vida. Yo ya lo sabía. Digo, esto es extraordinario. Nunca lloré más en mi vida que en ese tiempo. Llorar y llorar y llorar. No hacía más que llorar. Pero lloraba de alegría. Lloraba y lloraba. Y Señor, pero ¿qué has visto en mí? ¿Por qué me has llamado? ¿Por qué me has tocado? Jesús le dijo a Pedro, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bendito sea su nombre. Así que podemos decirle al Señor, Señor, toma mi vida, me quiero entregar a ti, quiero olvidarme de mis errores, de mi vida pasada, me entrego a ti, Señor. Y bueno, estamos en un ambiente familiar, ¿no? Si hay alguien que
que Dios te da la oportunidad. Y en este caso yo te hago una invitación, pero te la hace Dios, ¿no? Yo soy el instrumento, pero Dios es el que te llama, ¿no? Entonces, bueno, inclinamos nuestros ojos. Y este es el día que puede cambiar tu vida, ¿no? Cuando dices sí a Dios con todo tu interior, con todo tu corazón, tu vida ya puede cambiar. No quiere decir que luego no vayas a luchar y esforzarte. Pero bueno, si había algún hermano, alguna persona que tú quieres entregar tu vida, pues levanta tu mano allí donde estás y dile, entiendo tu llamado y sé que me estás llamando y quiero entregarme a ti. Si había alguien, sí, pues levanta tu mano, Dios te bendiga. Muy bien. Alguien más que quieres decirle, Señor, yo quiero entregar mi vida a ti ahora. Este es el momento, Señor, me comprometo, entiendo quién eres tú. Tiene que haber un momento en nosotros en que lo tenemos que hacer. Puede ser aquí o puede ser donde sea, pero este es el momento en que Dios te llama y tú tienes que responder, ¿no? ¿Había alguien más que quieres, Señor, Dios te bendiga? ¿Alguien más quería decir, Señor, yo me entrego a ti, me entrego a ti? Bueno, pues estas dos personas que han levantado la mano, vamos a orar por ellas y damos gracias a Dios por el culto. Señor, gracias por estas dos manos levantadas que han respondido, Señor, a tu llamado. Tú eres quien llamas, tú eres quien abres nuestros ojos, quien abres nuestro entendimiento, que nos ayudas a darnos cuenta de nuestra necesidad. Solos no podemos. Sabemos que tu llamado es un llamado de gracia, de misericordia, y en el que tú nos ayudas para tomar esa decisión. Oramos, Señor, para que tú ayudes a estas dos hermanas, Señor, que entregan su vida a ti y que quieren seguirte. Oramos para que tú les ayudes a seguir los caminos, les ayudes a entregar su vida, les ayudes, Señor, a perseverar en esta nueva vida, les ayudes a leer tu palabra, a buscarte en oración, a entregarse a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.